Uno de los temas que sin duda también cobra relevancia en el país es el asunto de la seguridad, esta violencia que está desatada ya desde hace muchísimo tiempo, y es que el domingo, el 1 de mayo, fue el día con más homicidios en lo que va de este año. Estamos hablando de 112 para ser más precisos. Es cierto que el registro diario entre el 1 de enero y el 2 de mayo de este año son menos víctimas que en el mismo periodo, pero del año 2021. Pero aquí la pregunta es, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué hay más allá? ¿Cuál es el fondo? ¿Son menos los hechos, pero están siendo más violentos? ¿Las autoridades pueden presumir realmente resultados de seguridad? ¿Se ha logrado pacificar el país? Ese es el tema que hoy pongo sobre la mesa y saludo con muchísimo gusto a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y a Víctor Hugo Hernández. Señores, vaya tema. Vaya tema, como bien lo dices, Magda. Y sí, el tema de seguridad sigue siendo, desde mi punto de vista, Víctor, ¿cómo estás? Sigue siendo una de las agendas pendientes, sin duda, ¿sí? Claro, a ver, podemos hacer un recorrido con lo que estamos escuchando hace unos minutos sobre el tema de la educación, el nuevo programa, el nuevo proyecto de educación. Cuando no se acaba todavía de desmantelar uno, ya viene la otra, la nueva propuesta que, bueno, pues no se entiende. Ya escuchábamos a muchos de los expertos que hemos entrevistado esta mañana con el tema de educación, Víctor, y bueno, pues no hay quien entienda con claridad qué busca este gobierno. Un gobierno que se anuncia un gobierno de transformación, un gobierno progresista, pero que, bueno, pareciera que en el tema de educación no se entiende cuál es exactamente la realidad, a pesar de que la titular de la Secretaría de Educación es una maestra de salón, o por lo menos así nos lo dijeron, y luego fue presidente de Texcoco y todos esos malos manejos de pedir cuotas a los trabajadores, en fin, todo lo que ya sabemos en este sentido. Pero la educación sigue lamentablemente con un grave rezago. Del tema de salud, ¿sí? Hoy se está anunciando que va a ser Nayarit y que va a ser Aguascalientes los nuevos proyectos de IMSS Bienestar, que sustituye al INSABI, al malogrado INSABI, luego de desaparecer el tema del Seguro Popular. También pues con grandes pendientes, a pesar de que se ofreció desde el principio de esta administración todo lo contrario. De la línea 12 del metro, un año. Hace un año el presidente dijo que en un año estaría funcionando, luego de este accidente que dejó 26 muertos, 100 lesionados, pero además a miles y a miles sin transporte. Y el presidente dijo que en un año, pero bueno, se dicen tantas cosas, Víctor, como también en el tema del crimen. Lamentablemente la violencia no para. Facturas pendientes, mi querido Raúl, una larga lista de facturas pendientes que poco a poco van delineando el perfil de un gobierno que comenzó con las mejores perspectivas, con las mejores intenciones, tal vez con un concepto muy claro de lo que debía de ser el cambio de país, pero que en la instrumentación ha demostrado fallar rotundamente. Puede ser, coincido en que muchas de estas cuestiones que ahora estamos discutiendo necesitaban de un cambio radical, de una verdadera sacudida y en algunos casos de una transformación total. Sin embargo, está claro que no es lo mismo desear algo que implementarlo. Y en el tema de la implementación es cuando vemos con tristeza que el gobierno federal se ha quedado corto. Ineptitud de sus funcionarios, incapacidad, falta de voluntad política, intereses que se han terminado imponiendo, no lo sé, pero al final del día a mí me da mucha tristeza ver que van 3 años en las que ya deberíamos empezar a ver resultados, como este caso de la inseguridad en el que mencionas, y que todavía pareciera como los cangrejos, ¿no? Vamos para atrás. Fíjate que revisando datos, hay que reconocer que de acuerdo a la información hay menos homicidios que el año pasado, pero sin embargo, bueno, lo que pasa hoy, por ejemplo, con el asesinato del diputado de Colima, el secuestro de policías precisamente en el estado de Guerrero, sí, el asesinato del director de tránsito de una comunidad, los tránsitos y los policías municipales involucrados en el tema de un homicidio allá en Puebla, las mujeres desaparecidas uno tras otra en el país entero, el tema de un jovencito de Yael
en Guanajuato asesinado por un miembro de la Guardia Nacional, las desapariciones que todos los días seguimos reportando aquí en Mega Noticias, las balaceras como la de Mazamitla y la que se está presentando hace un rato allá en la zona precisamente de Encarnación de Díaz, en La Chona, aquí en Jalisco. En fin, todo esto son eventos uno tras otro que lamentablemente no nos dejan espacio para la tranquilidad, y lamentablemente esta estrategia que desde este gobierno se ha iniciado de abrazos, no balazos, lamentablemente con tristeza vemos que no hay una política clara para poder de alguna forma contener esta violencia. Se habla de ya más de 100,000 miembros de la Guardia Nacional que estarían interactuando con las policías municipales, con las policías estatales para mejorar los niveles de seguridad, pero esto no se alcanza a percibir. Tenemos que las atrocidades, como dicen varios de estos organismos, en lo particular Causa en Común y otros, bueno, señalan que las atrocidades se han incrementado, la violencia, el nivel de violencia que se está utilizando, lamentablemente está superando con mucho otros de los temas. Fíjate, Raúl, pondré yo el acento en el tema de la Guardia Nacional, y es paradójico. En las últimas semanas, días, hemos sabido de cómo la Guardia Nacional ha sido sobajada, ha sido en algunos casos hasta humillada por los propios delincuentes, desde soldados secuestrados hasta soldados amedrentados o desarmados, en fin. Y luego contrasta con el otro hecho de un miembro de la Guardia Nacional que asesina a un jovencito en un retén en condiciones todavía no muy del todo aclaradas. ¿A qué voy? A que por un lado ahí se refleja la indefinición de lo que es una política pública de seguridad clara. Esa definición de abrazos, no balazos, que no acaba de ser entendida por nuestro ejército mexicano, porque finalmente es el ejército mexicano el que está dando la cara y que lo pone en una situación ambivalente. Por un lado, amarrados de las manos para no poder contender y no responder, porque el mensaje es contiendan, no ataquen, no enfrenten, no confronten, sino simplemente frenen, contengan. Y por otro lado, pues ves también que los soldados son eso, soldados. ¿Cómo le pides a un militar de formación que está hecho para la guerra, para que recibir órdenes y para actuar en consecuencia, que actúe, exacto, y que de repente tenga el criterio y el sentido para determinar si un mozalbete o un adolescente se pasa un retén indebidamente y no dispararle? O sea, esas son las ambivalencias que se reflejan de una política pública, de una política de seguridad que para mi gusto sigue muy difusa y muy terriblemente mal implementada en toda la extensión de la palabra. Héctor de Mauleón, que es un analista en temas de seguridad en México, publicaba en sus redes sociales ayer o antier, por ejemplo, un video de un retén en donde estaba la Guardia Nacional deteniendo, haciendo una inspección a los diferentes vehículos de carga de una carretera, y un autobús de pasajeros, bueno, evitó precisamente este retén, rebasa a los tráileres que estaban haciendo, digamos, fila para la revisión, y un miembro de la Guardia Nacional dispara, sí, cuando el camión ya va a lo largo, dispara sobre este autobús. O sea, imagínate, sí, un pasajero que va arriba de este autobús, la situación tan delicada que pudiera, y que no se sabe si hubo algún tipo de lesionados en este sentido. Esto es exactamente parte de lo que estamos empezando a ver, este reflejo de lo que es precisamente que la Guardia Nacional, que es una organismo militarizado, pues está a cargo de muchos de los temas. En los aeropuertos hoy los vemos, en los puertos de las diferentes partes del país vemos digamos, la presencia de la Guardia Nacional con esta instrucción que es la que tú precisamente señalas. Es decir, con la población de alguna forma hay una interacción, pero con los criminales pareciera que la Guardia Nacional no se está metiendo, no está de alguna forma confrontando, sino pareciera que de alguna forma se deja pasar, de acuerdo con lo que tú estás narrando. Esto me parece también un asunto delicado y que a fin de cuentas va pasando este sexenio, Víctor, y vamos viendo cómo las agendas importantes del país, como es la seguridad, como es la educación, como es la salud, como es la lucha contra la corrupción, va quedando pendiente, no se va avanzando a la velocidad que se
que supuestamente se había ofrecido. Lejísimos ya esa Dinamarca en los sistemas de salud, lejísimos también un tema de educación de vanguardia. A ver, ya estábamos mal, pero lo que más o menos funcionaba podía haber continuado. Pero bueno, se trata precisamente de tratar de dejar huella con una nueva propuesta que se está haciendo ahora, cuando ya el sexenio está entrando, digamos, a la última parte de su tercio, un último tercio, y que de alguna forma, bueno, pues ya veremos qué se puede hacer. Y mientras tanto, el gobierno empeñado en los mismos temas, ¿sí? El Tren Maya hoy ocupó durante la mañanera gran espacio. Tan sencillo como presentar los estudios de impacto ambiental para poder clarificar este tema. El asunto inflacionario es otro tema preocupante del cual ya veremos mañana cuál es la propuesta que nos hace el gobierno federal para contener el crecimiento en los precios de los productos, por lo menos de 24 productos de la canasta básica. Así es que las agendas siguen pendientes y poco se avanza, Víctor. Sí, donde se entremezcla lo importante con lo urgente, ¿no? Y nos ganan siempre otras prioridades, Raúl. Pero yo quisiera, para terminar este análisis en materia de seguridad, también no olvidar, y para tratar de hacerlo más completo, la responsabilidad de los gobernadores, porque estamos hablando de la responsabilidad del gobierno federal, pero ¿dónde quedan también los gobernadores? Aún y con sus policías disminuidas, que debo reconocer han sido, digamos, olvidadas en este contexto de donde se ha privilegiado la Guardia Nacional, pero ¿dónde está el gobernador de Guanajuato? Caray, con su alto índice de huachicoleo y de asesinatos. ¿Dónde quedó la promesa del gobernador de Michoacán y del de Zacatecas, que nos ofreció un estado también de desarrollo, de pujanza y limpio? Y míralo, ¿dónde están esos gobernadores? O Jalisco, donde tú estás, también, Chihuahua, Sonora. Puebla, Sonora. O sea, digo, también los gobernadores tienen una responsabilidad que no pueden eludir, porque se la han pasado pateando el bote, echándole la culpa a la Guardia Nacional, que es cierto, hay una responsabilidad por ser el gran proyecto nacional de seguridad, pero también ellos tienen su trabajo, que creo dejan mucho que desear. ¿Qué esperarías tú de un gobernador que fue secretario de Seguridad al principio de este gobierno? ¿Y que fracasó? Concretamente el Sonora. ¿Y que fracasó? O sea, yo esperaría que esa experiencia del secretario de Seguridad, sí, Claro. que manejó la Guardia Nacional, que llega como gobernador a Sonora, estuviera de alguna forma en un estado, pues, hiperseguro. Lamentablemente, tampoco. Entonces, vemos que el problema no es de las personas, el problema no es de la Guardia Nacional, el problema no es del gobernador, el problema es un problema de estructura, como está actualmente funcionando esta parte de la seguridad, donde vemos que lamentablemente los hechos de violencia continúan, hay una gran impunidad, no se sanciona, no se castiga al que la hace, y esto desde luego va generando este ambiente de impunidad lamentablemente. Fíjate, Raúl, sí. Perdón, 112 víctimas en un solo día. El 112 víctimas, el 1 de mayo, en un país que tiene en promedio entre 100 y 110 muertes diarias. Es inaudito esto. Así es, como lo dices. Gracias, Víctor. Vamos a continuar informándole a nuestra audiencia.